Hola, hola amigos de Agronegocios Perú, gracias por suscribirse, darle like a nuestros videos, compartirlos y comentar. Hoy vamos a conversar sobre el importante tema del agua, un capítulo muy importante para el desarrollo rural del país, y para ello tenemos como invitado al ingeniero Iván Ramos Pastor, exdirector ejecutivo del Programa Nacional de Vivienda Rural en el Ministerio de Vivienda, exdirector ejecutivo en el Proyecto Especial Regional Plan Medis Inca, un experto en temas de construcción de infraestructura hidráulica en el sector rural y en los lugares más complicados del Perú. Buenas tardes, ingeniero Ramos. Muchas gracias, directora Norma. Buenas tardes. Encantada de tenerlo con nosotros, sobre todo para conversar de este tema, el agua, tan importante para el agro, ¿no? Para el país en general. ¿Cuáles cree usted que son los desafíos para el presente gobierno o los próximos respecto a este tema? Bueno, creo que tenemos como país una agenda pendiente, ¿no? Hay megaproyectos que están paralizados actualmente e implican un gran peso en el desarrollo del país, ¿no? Creo que un primer punto, digamos, de esta agenda pendiente es destrabar estos megaproyectos, ¿no? Actuar, determinar responsabilidades, si es que las hay, pero retomar esos proyectos, ¿no? En algunos casos se ha avanzado algo, en otros aún está pendiente, ¿no? Otro Claro. tema sumamente importante es también, en general, el país tiene bastante infraestructura de riego inoperativa, ¿no? Es importante tener un inventario a nivel nacional de sistemas de riego importantes, son inversiones elevadas que se han hecho en el país, pero por pequeños detalles o por problemas de organización no funciona. Entonces creo que con una pequeña inversión, pero apuntando a la parte de organización y consolidación de esos proyectos, podemos poner operativo un gran número de proyectos que implican hectáreas de riego a nivel de todo el país, ¿no? Y sobre todo, luego de estos dos primeros puntos, creo que es sumamente importante trabajar en lo que es la agenda social, ¿no? La agenda social del agua. Creo que ese es un punto importante que en muchos de los proyectos grandes inclusive se ha obviado, y eso ha generado que luego surjan ya en los procesos de implementación de los proyectos. Sí. Pero en general, yo creo que es un trabajo por desarrollar, ¿no? Darle la dimensión y el valor que efectivamente tiene el agua, ¿no? Y creo que ya a un mediano, una visión a mediano plazo, creo que es importante que apostemos siempre por los afianzamientos hídricos, por las represas, por el almacenamiento de agua, ¿no? Ya, digamos, teniendo también en mente un contexto de cambio climático en los siguientes años, ¿no? Creo que yo los pondría en ese nivel de orden. Ya. Seguramente hay un nivel de complicación en los proyectos de repente mayores, en los grandes, pero también debe haber pequeñas represas, reservorios, incluso aquellos que están colmatados, que de repente pueden resolverse un poco más fácilmente, ¿no? Pero hay esas complicaciones en que se teme dar a veces una firma, una decisión en los niveles burocráticos. ¿Usted cree que eso es lo que está paralizando un poco estas obras? Sí, en gran medida creo que hay un gran temor, ¿no? Ha habido, digamos, una convergencia de importantes recursos. Sin embargo, en muchos casos se ha generado bastante corrupción. Y este precedente, ¿no? Con las acciones de Contraloría e incluso con las implicancias de poder intervenir en un proyecto que ya tiene algún nivel de problema, es que hace que este temor se incremente entre los funcionarios del Estado, ¿no? Entonces, ahí se genera una paralización que nos está llevando años en muchos proyectos, ¿no? Creo que eso es... Hay alguna forma de saltarse esos obstáculos? Porque esto es de nunca acabar, ¿no es cierto? Llega el nuevo gobernante, llegan nuevas autoridades
y se encuentra con el mismo problema, y no se avanza, no se avanza, se va dejando, se va dejando, se va haciendo obras que de repente no son tan prioritarias, y estas que son prioritarias se van quedando, ¿no? Sí, creo que esto no se va a solucionar en piloto automático, ¿no? Creo que tiene que haber una decisión política, una decisión en la que todos los actores tengan que revisar cuál es y buscar una solución, ¿no? Es cierto que en muchos de los casos son soluciones complejas, pero hay que hacerlo ya, porque esto, como les digo, en piloto automático van a pasar 10 años más y tal vez vamos a seguir hablando de lo mismo, ¿no? Y en muchos de los proyectos ya hay inversiones bastante significativas. Claro, y incluso hay proyectos abandonados. De repente se hicieron y no tuvieron, digamos, los estudios respectivos, no sirvieron, de repente no les sirvió a nadie, y se hacen inversiones a veces que son inútiles también, ¿no? Sí, sí. Hay proyectos pues, a nivel de estudios, pero también los hay proyectos que ya estaban operativos, ¿no? Entonces, cuando un sistema de riego mediano, por ejemplo, se genera un problema, hay muchos sectores críticos, ¿no? En estos proyectos, especialmente en la zona andina, ¿no? Y ya escapan, digamos, a la capacidad de solución de las organizaciones de riego. Entonces ahí sí requieren un apoyo complementario que permita poner nuevamente en operación, porque ¿qué pasa? Un sistema de riego que está paralizado 2, 3, 4 años, todo lo que ha avanzado involuciona, ¿no? La organización, los sistemas productivos, los cultivos no esperan los tiempos de agua. Entonces, hay unos retrocesos ahí que son inversiones altas, ¿no? Y con pequeños montos y tomando decisiones de llevar adelante, poder consolidar estos proyectos, son numerosos a nivel del país, ¿no? Si vemos, las municipalidades, los gobiernos regionales han ido ejecutando proyectos que han estado en ejecución, no hay, digamos, una articulación de lo más adecuada entre el sector y los gobiernos locales, regionales. Entonces, ahí se genera un vacío muchas veces porque las organizaciones de regantes tienen capacidad técnica, ¿no? Y organizativa para solucionar determinado nivel de problema. Pero hay algunos que requieren un apoyo, un impulso. Yo creo que sería importante ponerlo esto en agenda porque sí hay un número bastante elevado de proyectos que están en esta situación. Construidos, han estado en operación, Ujú. tienen pequeños entrampes, sea técnicos, sea sociales, y creo que tomando la decisión de poder ir levantándolos uno por uno, se podría poner operativa nuevamente infraestructura que está actualmente paralizada. Claro. Se habla mucho de siembra y cosecha de agua, manejo de cuencas. ¿Cómo ve el Perú en este tema? ¿Qué se necesita en todo caso para desarrollar estos proyectos que son los que dan realmente, que son el motor para los pequeños agricultores, ¿no? Porque una cosa son los proyectos grandes y otros son los pequeñitos y que son los que le salvan la vida a estos productores, ¿no? Que tienen que vivir de esta actividad que es la agricultura. Exacto, creo que allí, por ejemplo, en lo que son estos proyectos medianos, ¿no? Va mucho de la mano con la seguridad alimentaria, pero también por el desarrollo local, ¿no? Entonces, el país ya cuenta con una normativa actualizada para lo que son afianzamientos hídricos, cosecha de agua, cosecha y siembra de agua, ¿no? Creo que es cuestión de planificación y acción, ¿no? Hay innumerables formas, soluciones para cada tipo de cuenca, ¿no? Que podrían permitir realizar la cosecha y siembra de agua, afianzamientos hídricos y poder contar con agua en las cuencas a través de todo el año, ¿no? Los periodos de estiaje. Y esto pasa por tener una mirada y un enfoque de cuenca, ¿no? Esto va, digamos, a caminar en tanto haya un enfoque integrado, ¿no? De la gestión del agua.
qué pasa en la parte alta, de qué manera las comunidades que están en la parte alta pueden contribuir a esta cosecha y siembra de agua, cómo se benefician de esta articulación, de esta gestión integrada del agua, ¿no? Y las poblaciones que están en las cuencas medias y en los pisos de valle o pisos bajos donde sí se hace la agricultura, digamos, en mediana escala. Tiene que haber una interrelación para que esto pueda funcionar bajo ese enfoque, ¿no? Si no, digamos, un financiamiento, digo, no tiene ningún tipo de motivación para esa población que está en la parte alta de Exacto. las regiones, de las cuencas, ¿no? Ahora, esto que hemos pasado, que estamos pasando ya en los últimos años, la sequía, ¿qué reflexiones tiene usted respecto al tema de la sequía que estamos viviendo, ¿no? Ya tantos años, y la postergación de lluvias, el cambio climático. ¿Estamos realmente tomando el tema del agua en serio? Porque los próximos años de repente puede empeorar, ¿no? La situación. ¿Y qué estamos previendo al respecto? Bueno, hace algunos años había ya avances importantes, ¿no? Que estaban liderados por el MEP, en el cual se incorporaban los factores de riesgo por cambio climático. Es cierto, esto tenía una incidencia en el costo de los proyectos, sin embargo es sumamente importante tomarlos en cuenta, ¿no? Porque ahí no es solamente el tema agua, el tema de la deforestación va a generar más erosión, es toda una cadena, ¿no? Y es sumamente importante que se retome este factor, ¿no? Tan importante y en los siguientes años mucho más, con mucho mayor incidencia, ¿no? El cambio climático se va dando, ¿no? Y la mejor forma de evitar daños en la producción, en los sistemas, es justamente haciendo esta siembra y cosecha de agua a nivel de presas, a nivel de amunas, a nivel de zanjas de infiltración, haciendo forestación y reforestación en las cuencas altas, ¿no? Ahí creo que está la clave de poder hacer, digamos, y poder garantizar el recurso hídrico. Sin embargo, es importante que en los diseños también de la infraestructura se tomen en cuenta los factores que vienen de la mano con el cambio climático, ¿no? Se van a ir generando nuevos riesgos, ¿no? Se van generando escenarios de riesgos diferentes cuando tomamos en cuenta cuál es la incidencia del cambio climático. Creo que ese es un factor importante que siempre debe ser tomado en cuenta en el diseño de los proyectos. Ahora, nosotros en el Perú no tenemos una entidad, un ministerio que se encargue del tema infraestructura exclusivamente. Y me imagino que cada gobierno, cada gobernador, cada alcalde, cuando asumen, ¿no? Su nueva función, vienen con proyectos, dejan los proyectos de las autoridades anteriores, en fin, no hay una unidad. ¿Cómo se debería enfrentar el tema de este tipo de infraestructuras a largo plazo, precisamente viendo, ¿no? Soluciones al tema de la sequía? Sí, yo creo que, como indicaba al inicio, un factor importante es esta articulación entre el sector, ¿no? Y los distintos niveles de gobierno, ¿no? Ahí es cierto lo que indica, cada municipalidad, cada gobierno regional va trabajando de acuerdo a sus prioridades, ¿no? De acuerdo a sus también decisiones políticas, pero ahí hace falta una mirada sectorial, ¿no? ¿Quién tiene que poner los parámetros, no solo en infraestructura, si estamos hablando de agricultura, también en las políticas agrarias? ¿Cómo se debe tratar determinados virus, determinados problemas en la parte agronómica, ¿no? Ahí creo que en las competencias que se tienen, creo que debe haber una adecuada articulación que no existe, no está funcionando adecuadamente esa articulación y los esfuerzos son, digamos, en distintas direcciones, no están bajo un enfoque común, no hay un control, se debería tener un inventario actualizado de infraestructura, de riego, ¿no? En la cual se definan las competencias, las competencias están dadas, pero los compromisos, ¿no? ¿Qué asume un gobierno local, un gobierno regional que asume
el Minagri como sector también, ¿no? Claro, debería haber una articulación, por lo menos una mayor coordinación, ¿no es cierto? Y también creo que ya es tiempo de ver proyectos a largo plazo, ¿no? No solamente ser cortoplacistas y no seguir los proyectos que venían de atrás ni dejarlos continuar adelante, ¿no? Ese es un gran problema que tenemos permanentemente en el país. No sé usted cómo lo ve. Sí, sí, en general hay un potencial todavía, hay muchas áreas con potencial agrícola, ¿no? Por atender, por regar, ¿no? Y hay proyectos, un potencial grande como país a nivel hidroenergético, ¿no? Se pueden hacer mucho más proyectos de los megaproyectos que se han estado realizando, pero también proyectos locales, proyectos regionales que beneficien, digamos, específicamente a la región, ¿no? En Claro. suma, tienen que ir sumando a estos megaproyectos para que el país pueda a salir adelante y sea, digamos, una punta de lanza, la reportación, esos proyectos que se vienen dando, ¿no? Y que son una cadena que permita a los demás agricultores ver y estimularse y poder desarrollar la agricultura y querer ser más competitivos. Yo creo que ahí se debe trabajar en la parte de infraestructura, también mucho en lo que es la gestión de los sistemas agrícolas, Exacto. organización, la parte productiva. Es toda una cadena en la cual no se puede ver las cosas aisladas. Es importante la integralidad de la visión, ¿no? Claro, y creo que es necesario tener profesionales especializados y también que sepan mucho de gestión, ¿no es cierto? Porque a veces llegan muchas personas que bien, son políticos, postulan a los cargos, pero entran realmente para aprender, ¿no? Entonces, cuando tienen a frente las obras, o no las hacen o no las realizan o simplemente pasan a otros proyectos que no son tan prioritarios. Quería preguntarle, ingeniero, ¿qué expectativas tiene usted respecto a los proyectos especiales grandes, ¿no? Como Jequetepeque-Saña, tercera etapa de Chavimochic, Alto Piura, Maje Siguas 2, etcétera? Creo que estos proyectos van a permitir al país un mayor impulso del país en la agroexportación. Definitivamente son proyectos que, por la envergadura, inciden fuertemente en la generación de empleo, ¿no? Además, es decir, la seguridad alimentaria en los sectores en sus ámbitos de intervención, pero sobre todo mejorar, tecnificar el sistema productivo, ¿no? Los sistemas de riego, ¿no? E incrementar nuestra oferta agroexportadora, ¿no? Eso al final termina generando mayores divisas, termina generando mayor empleo, ¿no? Creo que esos proyectos están llamados incluso a incrementar nuestra generación hidroenergética, ¿no? Entonces, hay digamos, una necesidad de echar a andar esos proyectos que van a ayudar bastante a darle mayor solvencia, digamos, al desarrollo del país. Sí. Y en el lado de la sierra, es más pensar en proyectos medianos, pequeños, ¿cómo sería en ese sector? Bueno, estos son los megaproyectos que tenemos, pero tienen que ir acompañados de un conjunto de proyectos, ¿no? Que permitan también los desarrollos locales, ¿no? Ahí es necesario, hay mucho potencial, hay proyectos de generación hidroenergética, por ejemplo, proyectos regionales, el canon no va a ser por siempre, ¿no? Podría generarse una bolsa para poder invertir, ¿no? En energía, en centrales hidroenergéticas, por ejemplo, ¿no? Y también proyectos de riego, ¿no? Hay bastantes proyectos en las regiones que, digamos,
pueden optimizarse, pueden generarse nuevos proyectos para poder lograr desarrollos también de la región, ¿no? Se ha estado dando, creo que son etapas, son procesos. Este tema de la corrupción ha generado un bache, digamos, una interrupción de esa ruta, pero creo que es importante tomar acciones y retomar el trabajo. ¿Qué expectativas tiene al respecto sobre lo que vaya a hacer este gobierno o el próximo? Creo que definitivamente solo tenemos una ruta, ¿no? O sea, el gobierno actual tiene un tema inmediato que es estos megaproyectos. Tiene, creo yo, por el horizonte de la gestión, sería importante que se enfoque en desbloquear estos proyectos, destrabar, ¿no? O sea, palabra que se llama ahora, destablar, desbloquear esos proyectos y echarlos a andar. Yo creo que debería ser una tarea y debería estar en la agenda del actual gobierno. Yo creo que es posible, sí, en este periodo, trabajar fuerte y reiniciar esos proyectos. Exacto. Sí, creo que debe ser el primer punto de la agenda de Agro, por lo menos, ¿no? Sí, sí, creo que viendo digamos, los tiempos que tiene el actual gobierno, ¿no? Así es. Bien, le agradecemos por su participación en nuestro programa. Esperamos tener próximamente, para que sigamos comentando sobre esos temas, al ingeniero Iván Ramos. Muchas gracias y hasta alguna próxima oportunidad. Muchas gracias, directora. Muy amable. Buenas Bien, tardes. hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias.